Sí, tiene la palabra el fiscal, el abogado Sidney Citón. Sí, gracias, señora juez de garantías. Quiero expresar para que quede constancia en audio y video para una futura nulidad que voy a presentar, que el artículo 216 dice que los magistrados y jueces no podrán ser detenidos ni arrestados, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial competente para juzgarlo. Ello lo invoco porque las medidas restrictivas de la libertad individual no pueden ser afectadas por esta comisión o esta subcomisión de garantías. El 479, que es el procedimiento que se sigue, dice que las denuncias o querellas que se presenten contra los magistrados de la Corte Suprema y el juzgamiento a que haya lugar en la Asamblea se someterán al procedimiento previsto en la sección anterior. La sección anterior es la que juzga al presidente de la República. Advierto que se puede estar en este momento a las puertas de cometer un vicio de nulidad y quiero que quede constancia en actas lo leído en el artículo 216, concordante con las funciones judiciales de la Asamblea Nacional para juzgar al presidente de la República y a los magistrados de la Corte, sustentada en la Constitución en el artículo 160. ¿Tiene algo que decir, señor fiscal? Sí, para que quede también constancia en actas, la visión estrecha, limitada y cómoda con la que el señor defensor interpreta el procedimiento especial a la luz. Le pido respeto a este señor, yo no le he faltado el respeto. Yo tampoco le he faltado el respeto a usted. Y ha hablado de personas limitadas y eso no se lo voy a permitir a una persona que no es abogado como él. Señor abogado, tome asiento y se le tiene que respetar al señor fiscal. Él me tiene que respetar a mí porque está fuera de orden, está fuera de orden. Escuche bien lo que él dijo. Señor abogado, es la primera advertencia, tome asiento. Exíjanle a este señor que se comporte como se debe comportar. Si él quiere respeto, él tiene que respetar. Prosiga, señor fiscal. Gracias, su señoría. Pretender que el procedimiento para juzgar a un presidente de la República o a un magistrado de la Corte Suprema se supedita solamente a los artículos que están consignados en este procedimiento especial al margen del resto de las disposiciones del Código Procesal Penal es una interpretación, a mi juicio, estrecha y limitada del alcance que tiene este código. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el planteamiento que hace el artículo 216 de la Constitución con respecto a la detención o el arresto de los magistrados y jueces no aplica. Lo que estamos solicitando en virtud de lo que establece el artículo 224 de nuestro Código Procesal Penal son una serie de medidas cautelares personales. En el caso de esta medida cautelar personal referente a la obligación de mantenerse en su propio domicilio está establecida en el numeral 8 del artículo 224 y es congruente y consecuente con la situación en la que nos encontramos, en la que hay 2 de los 4 delitos imputados que conllevan pena mínima de prisión superior a los 4 años. Tal es el caso del enriquecimiento injustificado agravado y el caso del blanqueo de capitales. Por tal razón, desde nuestra perspectiva, desestimamos las consideraciones del señor abogado defensor. Señor abogado, recuerde que las juezas de garantía toman su decisión por mayoría y tendrá usted los recursos legales que la ley dictamina. Ahorita mismo vamos a dictar el fallo. Muchas gracias. Tengo que aclararle a la audiencia que este tribunal es de naturaleza colegiada. Las decisiones se toman en conjunto previa deliberación y por mayoría de votos. La juez presidente tiene que deliberar con sus colegas cada actuación que se dé en la audiencia. Esta subcomisión de garantía, luego de escuchar la petición formulada por el fiscal de la causa y los argumentos de la defensa,
ha llegado a la conclusión que en base a los artículos 222, en concordancia con el artículo 12 del Código Procesal Penal, y a juicio de esta comisión, la separación se justifica por la existencia de suficientes elementos de convicción que vinculan en este momento al imputado con el hecho denunciado, a partir de la denuncia presentada por el Colegio Nacional de Abogados y Alianza Ciudadana Pro Justicia, y frente a los elementos de conocimiento enunciados por el fiscal y que implica un concurso real de delitos que fueron sustentados en la imputación, siendo estos enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, falsedad de documentos. A ese respecto, la subcomisión considera que si se mantiene el señor magistrado en el cargo, puede afectar la eficacia de los elementos de convicción, por lo que la suspensión del cargo comporta razonabilidad y proporcionalidad con la medida, debido al elevado poder y autoridad que tiene un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que podría comprometer la obtención de los elementos de conocimiento. Por eso, para resguardar la correcta administración de justicia que de mantenerse el magistrado en el cargo, podría verse afectada la petición de separación hecha por el fiscal, implica proteger tanto a la sociedad que requiere justicia expedita y al propio imputado, para que dedique el tiempo requerido a su defensa, con lo cual se cumple con el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Por otro lado, por ser delitos tan graves y que 2 de ellos tienen pena de prisión mayor de 4 años, que implica detención provisional, y para evitar que el mismo eluda las investigaciones y se sustraiga del país, consideramos que la medida de prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de mantenerse en su domicilio mientras dure el proceso son medidas necesarias y proporcionales a los delitos imputados. Hacemos la salvedad que, de acuerdo al artículo 240 del Código Procesal Penal, la persona que se le haya aplicado una medida cautelar podrá solicitar la revisión de la medida cuando estime que no se mantienen las circunstancias por las cuales se dispuso su aplicación. En este momento le doy la palabra a la juez diputada Ana Matilde Gómez para que ejerza un voto razonado sobre la medida de la obligación del señor Alejandro Moncada Luna de permanecer en su domicilio. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos los presentes, señor imputado, señor fiscal. Tomando en consideración los principios rectores del sistema penal acusatorio y toda vez que los delitos que se le han imputado al señor Moncada Luna son delitos complejos, tal como el posible delito financiero, soy del criterio que la tercera medida de mantenerse en el domicilio requeriría la atenuación o bien merecería una atenuación objeto de articular la debida defensa, porque de lo contrario se estaría impactando el entorno familiar del señor imputado para reunirse con las partes que requiera para poder defenderse. He ejercido el voto razonado. Estoy de acuerdo con la medida, solamente dejo explicado por qué pienso que es una medida que, en base a lo que establece el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal de las medidas cautelares, merecería una atenuación. Muchas gracias, señora presidenta. Háganse las comunicaciones pertinentes. Señor fiscal. Sí, sí, abogado. Señoras jueces de garantía, conforme lo normado en el artículo 225 y 170 del Código Procesal Penal, apelo las medidas cautelares, personales, restrictivas de la libertad personal que han dictado ustedes y paso a sustentarlas inmediatamente conforme al artículo 170. Señora presidenta, permítame terminar porque léase el artículo 170. Yo puedo sustentar mi apelación en Señor abogado, aquí usted no me impone nada. Yo no le he impuesto. Bueno, yo decido cuándo usted habla y cuándo no. Estoy apelando. Aquí no cabe apelación. ¿Cómo que? Pero le hace el artículo 170 y le hace el artículo sobre el procedimiento que se sigue. En este momento, Resoluciones apelables, artículo 169
9, numeral 6, las que decide o resuelve las medidas cautelares personales o reales sin suspender la ejecución de la medida. El artículo 170 indica la forma y dice: el recurso deberá interponerse oralmente en la misma audiencia donde se profiera la decisión recurrida o dentro de los 2 días siguientes. Fíjese que la interjección "o" y se concederá de inmediato de resultar procedente. Yo estoy apelando la medida dictada por ustedes. Señor abogado, nosotros somos un juzgado de única instancia, así que es improcedente. Pero ¿cómo va a ser si esto en el sistema penal acusatorio siempre tiene que haber una instancia superior? En este caso bien podría ser la comisión de credenciales, toda vez que ustedes son una subcomisión que fue elaborada dentro de la comisión respectiva. Entonces tiene que haber siempre alguien que revise la actuación de ustedes. No puede ser de que dos diputadas, juezas de garantía, sientan el precedente de que pueden separar a un magistrado de la Corte Suprema e incluso ahora a un presidente de la República sin que se extienda el derecho a que éste recurra y pueda impugnar la decisión ante un ente superior. Tiene que existir una doble instancia. Ustedes no pueden ir en contra de lo que establece el artículo 160, que le asigna funciones judiciales en la Constitución justamente a la Asamblea Nacional para juzgar a los magistrados y juzgar justamente los hechos por los cuales se le está ventilando en este momento un proceso. Entonces ustedes lo están llevando a él a un extremo de indefensión, donde no le están dando la más mínima oportunidad de que un ente superior a ustedes, llámese la comisión de credenciales o llámese el pleno de la Asamblea Nacional, pueda revisar la actuación de ustedes. No puede ser. En el sistema penal acusatorio, justamente, si no existe obviamente el recurso, entonces se ensaya la reconsideración. Pero en este caso, el artículo 169 dice que esa resolución es recurrible en apelación. Tome asiento. Diputado fiscal, ¿tiene algo que agregar a lo que está diciendo el abogado? Solamente quiero agregar lo siguiente. Existe un artículo que es el 63 del Código Procesal Penal que habla sobre las facultades de los jueces. El numeral 1 de este artículo establece que son facultades de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código Judicial, en el proceso penal. 1. Evitar toda dilación procesal, así como actos y actuaciones improcedentes o inconducentes, debiendo rechazarlos de plano. Yo considero que este último planteamiento hecho por el abogado de la defensa se ubica exactamente en el numeral 1 del artículo 63. Este es un tribunal de única instancia, tal cual lo establece el propio Código Procesal Penal. Y sin embargo, ustedes han sido tan condescendientes de haber planteado lo que establece el artículo 240 con respecto a la revisión judicial, por lo que solicitamos poder avanzar en este proceso.
Decretamos un pequeño receso.